Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. A veces creo que es normal en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros sitios, tal vez encontrar algo como esto, ¿verdad? La palabra de Dios, la Biblia, entronizada bellamente dentro de nuestros hogares, recordando que la Biblia es presencia de Dios, es la palabra de Dios que se ha encarnado, que ha llegado a los hombres. Pero unido a eso, es importante también reconocer y entender que la Biblia no debe ser únicamente un adorno, sino que también, si Dios nos la ha regalado, pues es para que nos acerquemos a ella y a través de ese encuentro podamos descubrir el plan de amor que tiene para nosotros. Por eso, en una serie de videos cortitos queremos compartir en este segmento que normalmente llamamos Nuestra Fe, algunas pautas y elementos que nos puedan ayudar a comprender verdaderamente lo que es la Escritura y acercarnos a ella de manera de que podamos descubrir, como decía al principio, todo ese mensaje de amor que Dios tiene para nosotros. Porque es claro que nosotros aún nos cuesta acercarnos a la Biblia. Y mucho de eso es porque tal vez no tenemos las pautas, los elementos, o tal vez hay cosas que decimos o que nos cuesta entender en torno a la escritura. De hecho, recordemos inclusive que habían mentalidades antiguas que decían, o no sé si escucharon una frase, que si usted leía toda la Biblia se volvía loco y cosas por el estilo, que en ese aspecto pues nos hacían tenerle una cierto tipo de resquemor o realmente un alejamiento a la escritura, cuando más bien es todo lo contrario. Dios ha querido a través de su gran amor pues que nos acerquemos a la Sagrada Escritura. Entonces pues vamos a empezar con algunos videos que tal vez nos puedan ayudar a iluminarnos para poder perderle ese miedo y más bien abrirnos a la oportunidad de encontrar todo el amor que Dios nos ha revelado a través de la Sagrada Escritura. Y es que para empezar es necesario entender el valor que le damos o que le da la Iglesia a la Escritura, a la Biblia. Y es que en la Constitución dogmática de Verbum del Concilio Vaticano II, pues justamente se nos decía lo primero, nos decía lo siguiente en los obispos. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Y es que tenemos que entender primero elementos fundamentales que inclusive vemos en la Eucaristía, por ejemplo. Recordemos que en la Eucaristía nos encontramos ante dos altares. El altar que normalmente vemos donde se disfruta y donde se da el milagro de la transubstanciación, donde normalmente el pan y el vino son presentados y ahí a través de la acción del Espíritu Santo convertidos en cuerpo y sangre de Cristo, pero a la par hay otro altar que es muy importante y tiene el mismo valor que tiene justamente el altar del eucarístico, el altar donde presentamos el pan y el vino, como lo es el ambón, el altar de la palabra. Recordemos a Jesús ante las pues tentaciones cuando el demonio le dice a Jesús que si tiene hambre que convierta el pan en vino, el pan, las piedras en pan, perdón, y que se alimente. Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que justamente en la Eucaristía, en la primera parte de la misma, que se llama liturgia de la palabra, pues ahí también nos alimentamos primero de la palabra de Dios. De hecho, recordemos que hay una particularidad, por ejemplo, las lecturas normalmente se toman o se proclaman de dos libros. El primero que se llama el leccionario, que como su nombre lo indica, leccionario viene de lecturas, ahí están normalmente todas las lecturas que se proclaman. La primera lectura, el Salmo responsorial, la segunda lectura de haberla y el Santo Evangelio. Pero adicionalmente hay otro libro que se llama el Evangeliario. En el Evangeliario únicamente encontramos todos los textos del Evangelio que se proclaman a lo largo del año litúrgico. Y vean qué interesante, si el sacerdote así lo dispone, él puede bendecir con el evangeliario de la misma manera como él bendice con la custodia en una pues exposición del Santísimo o en una bendición eucarística. Vean por eso importante
o la importancia que le da en ese aspecto a la iglesia, tanto al cuerpo de Cristo, al pan consagrado, pero también a la experiencia del evangelio que se proclama, al punto de que, como les decía anteriormente, el sacerdote, si así lo dispone, él puede bendecir al pueblo con el evangeliario. ¿Por qué? Porque es el mismo Cristo en su palabra ahí reflejado. Entonces, vean qué interesante, o sea, si la liturgia nos muestra el valor de la palabra, porque a veces nosotros no nos acercamos a la palabra. Y es justamente, como decía anteriormente, que hay a veces dudas relacionadas a la Sagrada Escritura que tal vez no nos permiten acercarnos libremente a comprenderla de la mejor manera. Y justamente ahí es importante volver a retomar esa práctica o empezar esa práctica de leer la Escritura, porque como decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Vean qué importante esto. Si nosotros nos acercamos a la Biblia, nos va a costar mucho conocer verdaderamente a Jesús. Y entonces, pues vamos a entrar a la Biblia, descubrirla y a través de, reitero, una serie de pequeños videos, darte algunas pautas que te puedan permitir iniciar ese camino. Y vamos a empezar con lo primero. ¿Qué es la Biblia? ¿O qué entendemos por Biblia? Primero, el término Biblia. Leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica que también hay otras formas que tenemos para llamar a la Escritura. De hecho, le llamamos Sagrada Escritura, Palabra de Dios, textos inspirados y Biblia, que es tal vez el término más conocido. La palabra Biblia viene de una palabra griega que se llamaba biblión, que es justamente cuyo significado es libros. ¿Por qué? Y es importante entender esto. La Biblia es una pequeña biblioteca, es un gran libro que está compuesto por pequeños libros que nos permiten identificar la historia de salvación que Dios ha escrito para nosotros. Entonces podemos ver, entendiendo esto, que la Biblia no la podemos leer bajo un solo criterio. ¿Por qué? Porque es un conjunto de libros escritos en diversas épocas y en diversos estilos literarios, que muy pronto en otros videos los vamos a explicar más determinadamente. Entonces, primeramente eso, la Biblia viene del griego biblión, que significa libros. Ahora, para poder decirles qué es la Biblia, podemos empezar diciendo que no es la Biblia, porque a veces también justamente otro de los grandes problemas que tenemos con la escritura es que nos acercamos a ella pretendiendo pues encontrar cosas, encontrar más, o mejor dicho, más que para escuchar la voz de Dios, pretender mostrar ahí mis situaciones, mis pensamientos, mis mentalidades, y a veces por esa pequeña subjetividad que a veces hay en mis emociones le perdemos verdaderamente el sentido de la escritura. En primer lugar, tenemos que entender que la Biblia no es un libro de ciencias exactas, porque ahí entra, por ejemplo, todo el debate del tema de la creación y cómo se crearon las cosas y todo esto. Después vamos a ver un poquito sobre esa primera parte del Génesis. Pero la Biblia, el objetivo fundamental no es el mostrar el cómo, sino el por qué y el quién de la creación, por ejemplo. Es Dios el creador de todo y eso es lo que Él desea demostrar en el libro del Génesis. También, pues también es claro que no es un libro de astronomía. A veces la mentalidad inclusive de la escritura se limitaba, o en el momento en el que fue escrito, a elementos propios y a los conocimientos culturales propios de la época en la que se desarrolló. Por ejemplo, si recordamos el pasaje de la pesca milagrosa, la segunda que encontramos en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús ya resucitado le dice a los discípulos que arrojen las redes a la derecha y sale un número de 153 peces, recordemos que ese 153 lo que significaba o simbolizaba eran la totalidad de pueblos del cual se tenía conocimiento en esa época. O sea, 153 pueblos. Entonces actualmente, y obviamente no tenían conocimiento que, por ejemplo, existía el continente americano. Entonces es claro que la escritura se limita también a los contextos históricos en el que fue desarrollado. Adicionalmente, no es un libro de historia en el sentido estricto de la palabra. No es, no, su objetivo no es una muestra cronológica de actividades. Y por último, no es un libro de moral. Y en eso también tengo que ser muy cuidadoso a la hora de decirlo y es importante que lo entendamos.
Es claro que muchas de las cosas en las que nosotros creemos y cómo actuamos las tomamos de la Sagrada Escritura, como por ejemplo el amor al prójimo, el amor que tenemos que tenerle a nuestros enemigos, el respeto a los demás y todo eso. Pero también es importante entender que, como lo decía también anteriormente, es la Biblia escrita en un contexto histórico propiamente definido, en el cual habrán elementos que no son muy propios o muy entendibles en nuestros criterios. Por ejemplo, si nosotros leemos una carta de San Pablo donde habla de que los esclavos deben someterse a sus amos, para nosotros es impensable pensar en justamente, valga la redundancia, en la esclavitud. Pero en el contexto donde justamente se desarrolla toda esta experiencia evangélica, es un momento donde estaba la esclavitud como parte de la vivencia cotidiana. Pero inclusive, por ejemplo, vemos en la carta del apóstol San Pablo a Filemón, donde Filemón es una persona que tiene a un esclavo, que es justamente quien se escapó para seguir el Evangelio, para predicar el Evangelio, y Pablo más bien lo invita a regresar a la casa de Filemón y le lleva ese texto donde de una manera muy concisa le dice, él ya no es tu esclavo, él es tu hermano. Entonces, viviendo en un contexto de esclavitud, también la fe y la experiencia cristiana les invita a ellos a, pues justamente entender que los tiempos van cambiando según el amor de Cristo y la experiencia de Dios. Entonces, por ahí, digamos, pues, es importante entender o reconocer que justamente hay elementos propios de una cultura que tal vez sean diferentes a los nuestros o de tradiciones ya superadas, pero que, después vamos a verlo en otro video, no le quitan la esencia de verdad que tiene la Sagrada Escritura. Pero obviamente para ello hay que tener un proceso de profundización y entendimiento en el verdadero sentido del mensaje. Y aquí entramos con el primer axioma propio de cuando enfrentamos la Escritura, que es, tal vez todos lo hemos escuchado, pero nunca está de más repetirlo. Un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Cuando yo enfrento un texto bíblico, es importante que yo entienda varios elementos para poder sacar su verdadera esencia. Por ejemplo, un ejemplo que normalmente repetimos mucho, muchas veces tomamos el texto de la mujer pecadora, recordemos el texto de Jesús, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, para justificar que nadie puede juzgar mis acciones. Y es cierto, eso no quita verdad. Jesús dice, no juzguéis para que no sean juzgados. Pero si continuamos leyendo el texto, ¿qué es lo que dice también Jesús? Cuando después quedan solos, le dice a la mujer, no están los que te condenan. ¿Queda alguno? No, Señor, no queda ninguno. Pues bien, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Si yo agarro este texto para justificar que no me deben de juzgar, pero para yo seguir continuando con una vida que no está acorde a la santidad que Dios pide de mí, estoy agarrando ese texto para volverlo un pretexto en mi accionar. Pero es claro que implícitamente también en esa situación está el llamado a una conversión, a dejar la vida de pecado para acercarse poco a poco a Dios. Entonces, de ahí es importante entender también que yo necesito valorar ciertos elementos cuando yo leo un texto y quiero sacar una enseñanza. Finalmente, para terminar esta primera sesión, ¿qué Biblia elegir? Es claro y necesario entrar aquí en este tema. Si nosotros como católicos queremos acercarnos a la Escritura, debemos buscar un texto que sea católico. No porque tengamos nada contra nuestros hermanos no católicos. Después vamos a ver un poco algunas diferencias entre los textos o las Biblias nuestras con las Biblias de los hermanos no católicos. Pero es claro que si yo como católico quiero acercarme a la Escritura, es necesaria que mi traducción de la Escritura sea católica. Y viene la gran pregunta, ¿cómo reconocer una Biblia católica de una no católica? Y para reconocerla podemos partir de tres elementos fundamentales. ¿Cuál es el primero? La autorización eclesial.
Toda Biblia católica debe de tener al principio de sus páginas una autorización de algún obispo que le dé veracidad a la escritura, porque vean qué interesante, una traducción que nos da, o mejor dicho, un concepto que nos da la misma iglesia sobre lo que es la Biblia. Dice, la Biblia, podríamos decir, es un conjunto de libros escritos por inspiración del Espíritu Santo y como tales han sido confiados a la iglesia. Es la iglesia la que determina cuántos libros y qué libros forman parte de la escritura, que eso lo veremos también en otra pequeña sesión, pero es importante que evidentemente si yo voy a acercarme a una traducción bíblica, es necesario que esa traducción sea aprobada por la iglesia. Y entonces en las primeras páginas podemos conseguir la firma de un obispo o de una organización propiamente de la iglesia que le da esa autenticidad, que la Biblia que estoy leyendo es justamente una Biblia católica. El segundo elemento que nos permite identificar una Biblia católica y una no católica es justamente la cantidad de libros. ¿Por qué? Porque la Biblia católica está compuesta por 73 libros. Las Biblias no católicas, por la Reforma Protestante, fueron excluidos 6 libros, que nosotros conocemos como libros deuterocanónicos. Entonces las Biblias no católicas tienen 66. Entonces, si yo abro una Biblia y no encuentro, por ejemplo, el libro de la sabiduría, o los 2 libros de los Macabeos, o el libro de Tobías, pues ahí habrá una diferencia que nos dice que ese texto que verdaderamente estamos en nuestras manos no es católico. Entonces, segundo paso, buscamos primero la autorización. O también nos vamos al índice y contamos la cantidad de libros. Si la cantidad de libros es 66, pues es una Biblia no católica. O, un tip para que sea más fácil, busque el libro de la sabiduría, busque el libro de los Macabeos, busque el libro de Tobías, busque el libro del eclesiástico, y si esos libros no están ahí, es porque la Biblia no es católica. Y el tercer elemento es justamente que la Biblia tenga comentarios y explicaciones. Nuestros hermanos no católicos creen en una de sus bases de su doctrina es justamente la libre interpretación de la escritura. ¿Qué quiere decir? Que yo, al leer la Biblia, lo que yo entienda en ese momento es la inspiración del Espíritu Santo, y eso es lo que corresponde y eso es lo que es. Es claro, como explicaba anteriormente y como lo leía en la anterior conceptualización de la Biblia, es la iglesia la que nos guía en el entendimiento de la escritura. Y entonces, y por consecuente, las Biblias católicas normalmente tienen notas explicatorias, tienen también, digamos, pues algunos elementos de reflexión, tiene, por ejemplo, también algunas pues relaciones, algunas pues explicaciones que puedan permitirnos entender mejor el texto que estamos en este momento abordando. Entonces, si la Biblia tiene entonces autorización de algún obispo, tiene en este caso 73 libros y tiene pues comentarios, la Biblia es católica y podemos pues utilizarla libremente para nuestro estudio. Entonces, ahí pues tenemos la certeza del texto al que estamos enfrentándonos. Textos hay muchos, digamos, tenemos textos como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, que es un texto muy rico, una traducción muy fiel al original del que fue tomado, que puede sernos de utilidad para un estudio un poco más profundo. O también, pues, si estamos empezando, una Biblia que nos puede ser de mucha utilidad por sus explicaciones sencillas, es justamente la Biblia de los jóvenes. O también pues tenemos las Biblias como la latinoamericana, que es un texto, pues un texto un poquito más, ¿cómo llamarlo? Un poco más sencillo, aunque hay elementos que es importante tener cuidado, de los cuales hablaremos en un próximo video. Pero también es importante tener una traducción buena de la escritura y una traducción católica de la escritura. Entonces, pues es importante tener ese cuidado. Finalmente, y con eso terminamos este primer video, recordemos que no podemos ir a la Biblia como vamos a un periódico, como vamos a una novela, como vamos a un
a un texto, qué sé yo, policial, o como nos encontramos los textos de nuestros estudios. La Biblia es la palabra de Dios, un encuentro con el Señor. Y como tal, solamente puede ser guiado a la luz del Espíritu Santo. Entonces, unido a una traducción fiel de la Escritura, una traducción católica, es importante que lo primero que yo deba hacer cuando enfrente la Escritura es una oración. Ponerme, que sea el Espíritu Santo quien fue el que guió todo el proceso de elaboración de la Biblia, sea el mismo que me ayude a mí a entender el mensaje que Dios tiene a través de su palabra. No puedo ir a hacer una lectura de la Escritura sin ponerme primero en la presencia del Señor y pedir el auxilio del Espíritu Santo. Esto es pues vital en este camino que vamos a iniciar. Entonces, bueno, pues este es el primer video sobre temas de Biblia que quiero compartirles. Esperen los próximos y juntos podamos iniciar este camino. También es claro que pueden, si tienen alguna pregunta o algún comentario adicional, pues pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, que es Escuela de Formación Sal y Luz, a través del Instagram o del correo electrónico forma.saliluz@gmail.com, que igual los apuntaremos aquí en parte del video por si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario para este camino que vamos a emprender juntos. Muchas gracias y que Dios te bendiga.